Construye tu propia antena casera utilizando un tubo de aluminio. Vamos a medir dos pedazos de 50 centímetros, 19 pulgadas y 3/4. Lo vamos a cortar. Te recuerdo que este tubo también puede ser de 1/4 de pulgada, 6 milímetros. Corta dos pedazos idénticos. Vamos a necesitar un excedente de aproximadamente 16 centímetros restante. Bien, vamos a usar la siguiente técnica por si ustedes utilizan un tubo de menor diámetro y así pueden hacer este proyecto y que no le falle. Voy a buscar una hoja en blanco y voy a marcar 2 puntos en 17.6 centímetros, 6 pulgadas, 7/8. Vamos a hacerlo así para que ustedes no se equivoquen. Un punto y un segundo punto. En esos 2 puntos que tenemos ahí, debe de clavar o colocar 2 tornillos o clavos. Firmes. Entonces, vamos a tomar nuestra vara de aluminio. Imagínate que la varilla de aluminio sea de 6 milímetros, no importa, pero hemos cortado 50 centímetros. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te busca el centro de 50 centímetros. Serían 25 centímetros. Lo marca bien. Ok. Lo mismo hace con el otro. Estoy tratando de que las personas puedan hacer este elemento que quede nítido. Y luego, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a identificar el centro de la medida que hemos tomado. Mitad, 8.8 centímetros. Aquí. Este sería el centro. Estamos hablando de 3 pulgadas, 3/8 más o menos. El centro entre clavo y clavo. Espero que vayan captando la idea que quiero transmitirle. La separación y buscamos el centro. Entonces, aquí tenemos la mitad de nuestro elemento. Debemos de colocar lo que coincida. Y entonces aquí podemos hacer el doblez fácilmente de nuestro elemento. Sin que se mueva. Debe de sostener firme ahora para poder realizar el doblez indicado. Entonces sostiene aquí y hace este doblez. Luego realiza el otro. Y lo lleva a 90 grados. Mira. De esta forma nosotros realizamos un elemento que va a tener la medida estándar de construcción, midiendo el interior del dípolo. Así, si lo usa de un diámetro inferior a 10 milímetros, entonces ya sabes que te va a quedar nítido. Lo estoy haciendo de 2 pasos. Tú también podrías construirlo en un solo segmento. Entonces ahora solamente es darle los 90 grados. Y aquí yo tengo 2 mitades de elemento que debo de empalmar de esa forma. Observan. Tú lo puedes hacer, como te comentaba, de un solo paso, dándole la forma. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar estas piezas que preparé en el día de ayer. Una T para el diámetro del tubo.
Aquí tengo 2 T. Y esas T las debo de colocar de esta forma. Fíjense. Entonces la ajustamos bien. Aquí van unos elementos con el sobrante de tubo que van a sellar nuestro tubo. Correcto. Entonces debemos de introducirlo hacia los lados y debemos de cortarlo a una medida que te voy a dar. Bien, entonces vamos a cortar para colocar en el centro, si hemos realizado nuestro elemento bien, 2 recortes de tubo de 8 centímetros. 8 centímetros, 3 pulgadas, 1/8. Volvemos y utilizamos nuestro cortatubo. Y debemos de introducir cada pieza aquí. Y de esa forma debe de quedar tu elemento construido. Aquí, simplemente para que los elementos no salgan, voy a utilizar un cemento de contacto y la antena va a quedar ya con esta forma definida. Y así nosotros hemos realizado un elemento que va a cubrir la frecuencia UHF a partir de los 470 MHz hasta los 700 MHz. Vamos a hacer este proyecto paso a paso. Primeramente con la construcción del elemento principal y luego entonces vamos a usar diferentes accesorios para ir agregándole los reflectores y los directores necesarios para llevar esta antena a 9 o 10 dBi. Actualmente este dipolo tiene por su diseño unos 5 a 6 dBi de ganancia. Muy bueno para hacer un dipolo sencillo. Utilizaría un pegamento rápido. Le coloco en cada junta de nuestra T para que los elementos no vayan a salir. Y con eso está listo. Entonces ahora vamos a probar hoy nuestro elemento, que es el paso fundamental de nuestro proyecto. Para ello necesitamos un transformador de impedancia. Entonces voy a utilizar un transformador de impedancia de 300 a 75 ohm para ajustar la impedancia de la antena al cable coaxial que se conecta al TV. También puedes utilizar un transformador oval, un tipo lazo que hemos construido aquí en el canal JM Actualidades. La conexión se debe de realizar acá, a unos 5 milímetros de separación de la orilla. Medimos y damos promedio unos 5 milímetros de la orilla. Aquí colocamos los tornillos y simplemente hacemos la colocación de este transformador. Colocamos los tornillos primeramente.
Ok, y listo. Nosotros vamos a realizar este primer video solamente con un dipolo sencillo. No le vamos a agregar ningún accesorio adicional para validar el funcionamiento de este proyecto. Luego seguiremos entonces con la colocación del elemento en una base o soporte que se colocará así. Esto no lo he pegado todavía porque me interesa hacer la inclinación de que los tornillos queden en la forma de arriba para poder colocar la antena así, en una base. Simplemente la voy a sostener así la antena para probar cómo la antena está recibiendo canales. Ok, vamos a hacer nuestra primera prueba. Aquí tenemos un cable coaxial que vamos a conectar en nuestra antena. Ok, se debe de colocar en la parte que dice antena TV, en ese punto que es la única salida que posee este televisor. Ok, vamos a encender el televisor y luego procederemos a colocar la cámara en un punto fijo. Luego volvemos, desmontamos la cámara y mostramos junto con la antena conectada aquí. Entonces, coloco la antena en una posición fija. Bien, fijé la cámara, perdón. Aquí tengo la antena. ¿Qué debe de hacer si es la primera vez que hace la instalación de una antena? Te vas a la configuración y te vas a entrada de TV. Aquí. Aquí debe de seleccionar el puerto que dice TV, donde se encuentra la antena. Es probable que si tú estás utilizando servicio de cable, estés utilizando un HDMI 1, HDMI 2, etcétera, otro puerto, por ejemplo, dependiendo de la salida que tú estés utilizando. Por lo general, para que tú puedas ver televisión gratis, debe de ubicarla en este punto. Antena TV. Observa y selecciona ese puerto. Luego de seleccionar ese puerto, para sintonizar los canales, vuelve y haz lo mismo. Tiene que seleccionar ahora configuración donde se encuentra engrane. Le da seleccionar y aquí te vas a ubicar donde está la parábola. Y te va a dar varias opciones. Sintonización automática, sintonización manual, etcétera. Por lo general, uno hace una sintonización automática cuando instala una antena. Como ya yo tengo la antena programada con todos los canales que puedo tener aquí, no lo voy a hacer porque este proceso suele durar hasta 3 o 4 minutos, dependiendo la cantidad de canales que tú tengas. En Estados Unidos yo hice una autoprogramación y me duró aproximadamente 7 minutos. Entonces vamos a obviar este paso. Salimos y nos quedamos aquí. Entonces ahora simplemente es tomar la antena, buscar esta parte aquí y vamos a salir primeramente de esta configuración que dice que no hay señal. Nos quedamos, si desean miren, vamos a cambiar aquí. No tenemos señal actualmente. Entonces, la primera fase
de nuestro proyecto tenemos simplemente un dipolo de aproximadamente 5 a 6 dBi. Conectamos y debemos de orientar la antena en esta posición. Así, fíjense cómo llega la señal. Polarización horizontal y polarización vertical. Fíjense con qué nitidez recibe señal esta antena. Eso que yo estoy en el interior de la casa. ¿Observan? Espero que se pueda ver ahí. Espero que puedan observar cómo se ven los canales en ese punto. Ok. Lo que me interesa es que la cámara pueda captar la antena. Esos canales son difíciles muchas veces, también el horario en el que estoy haciendo la prueba. Muchas veces esos canales están cerrados a esta hora. Fíjense, ese canal está abierto, dura un poco, pero ahí tengo la señal. Por acá hay un canal que debe de operar, que lo he saltado. Vamos a ver si está disponible. No, está cerrado este canal todavía. Así miren, ya abrió ese canal. Fíjense. Voy a tener que hacer una autoprogramación porque ya ven que ese canal está operando el 17.1 y 17.2. Ese canal está operando, entonces tengo que hacer una autoprogramación porque ya sé que funciona. ¿Ven? Bueno, vamos a seguir. Entonces, como les decía, esta es la primera fase. Ahora vamos nosotros a proceder a montar en nuestro proyecto un reflector y la idea es llevar esta antena a 10 dBi de ganancia. Esta antena sirve para zonas rurales, es decir, si tú vives en un pueblo, en un campo, esta antena la puedes utilizar, pero claro, lo recomendable es utilizar la antena completa, con todos los accesorios que lleva la antena. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ver más canales. Nítido, ¿verdad? Entonces nada, vamos a dejar, hemos pasado la primera prueba. Yo voy a hacer una autobúsqueda de la antena. Vamos a mostrarle ahora, voy a colocar la antena aquí. Ahí está aterrizada el chasis del TV. Por lo general suele pasar eso cuando la aterrizamos al chasis, porque el chasis ahora forma parte, la antena forma parte del televisor y bloquea los canales. Entonces fíjense dónde está conectada la antena. Observan. Miren el cable coaxial cómo llega. Miren aquí. Vamos a buscar una mejor vista. Todo completo. Si yo despego la antena y la vuelvo y la coloco en esa posición, llega la señal. Observan. Pero al momento de aterrizarla al TV, se pierde toda la señal. Vamos a dejarla colgando de esa forma, miren. Como lo hago, se pierde la señal porque a medida que nosotros acercamos la antena a la tierra, también se bloquea la señal. Pero esa no es la posición tampoco que lleva. Y ahí pueden ver el cable como baja directamente. Lo dejamos ahí y entonces subimos la primera parte de este contenido
y luego realizaremos la segunda parte ya realizando los elementos que le faltan. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades.